En 1971, Pete Townshend de la poderosa banda The Who se prestaba a crear un álbum sin precedentes en la historia de la música rock, al menos hasta ese momento, tanto en fondo y forma. En la música y en la trama se trataba de algo innovador. Una nueva ópera rock y esta vez futurística. Pero las cosas no se dieron. Revisemos entonces qué pasó con el, para muchos, mejor álbum de rock nunca lanzado. Algo que no te puedes perder. ¿Por qué se dio así? Hoy lo sabremos. Y no dejes de comentar qué te parece The Who y tus sugerencias para nuevos temas al final del video. Empecemos. Pete Townshend expandió su creatividad en 1971, cuando empezó a trabajar en un proyecto multimedia enormemente ambicioso que él había llamado Lifehouse. Pero antes, pongámonos en contexto. The Who, el grupo en el cual Pete Townshend era líder y guitarrista, se había hecho muy famoso en la escena rock de los años 60. Un puente histórico para lo que viene se puede describir así. My Generation de 1965 le abre las puertas al mercado inglés, mientras que el Festival de Monterrey y su canción I Can See for Miles de 1967 lo hacen en el mercado de Estados Unidos. La época de la psicodelia y los nuevos álbumes que llegaron tipo Sgt. Pepper's de The Beatles o Days of Future Past de The Moody Blues, entre otros, en los que se hablaba ya de conceptos, llevó al líder de The Who a ir más allá, a revisar lo que había dejado en 1966, un año antes, con A Quick One While He's Away, una mini ópera que sería la base ya de un álbum conceptual propio, Tommy, que llegaría en 1969, su obra maestra. Townshend cerraba así los años 60 en un momento creativo y profesional impulsado por el esfuerzo del álbum Tommy de The Who de 1969, un álbum conceptual que se convertiría en el logro definitorio de la banda y una de las pocas óperas de rock con aceptación crítica y comercial. Animado entonces por el éxito y la intención de Tommy de comunicar a gran escala a través del rock, comenzó a construir una narrativa musical aún más grande. La idea de la historia llegó a Townshend mientras los Who estaban en la gira promocional de Tommy, una serie de fechas durante las cuales se encontró tan emocionalmente en sintonía con el público que más tarde recordó que en ocasiones sentía que la música podría llevarlos a todos a un estado superior del ser. Ideas que venían directamente ligadas con las del filósofo Inayat Khan, un músico que había escrito acerca de la conexión entre las vibraciones y el sonido con el espíritu humano, y por otro lado las del gurú de Townshend, Meher Baba. La idea de la música como un gran unificador sentó las bases para Lifehouse, que imaginó un futuro caótico en el que la mayoría de las personas se mueven a través de vidas sin sentido, en unos trajes futuristas, conectados a una especie de realidad virtual, una gran computadora llamada The Grid, la red, similar al Internet de ahora, un gran concepto para la época, con la excepción de algunos rebeldes que encuentran una forma de despertar a la raza humana con un concierto de rock comunitario. Townshend una vez dijo: la esencia de la historia es que es una clase de escena futurística, es una fantasía en un tiempo donde el rock and roll no existe. El mundo estaba colapsando completamente y la única experiencia que la gente tenía era a través de tubos de ensayo. Ellos vivían como si estuvieran en programas de televisión. Todo estaba programado. Los enemigos eran la gente que nos daba entretenimiento todo el tiempo, y los héroes eran salvajes que mantenían al rock como una fuerza primitiva y se habían ido a vivir con él a los bosques. La historia era acerca de estos dos lados que chocan entre sí y tienen una pequeña pelea. Un proyecto sumamente ambicioso
Mientras trabajaba en la historia y construía una lista de canciones, Townsend se inspiró aún más en los escritos del músico maestro sufista Inayat Khan, fijándose en la idea de organizar un espectáculo que incorporaría no solo la música de la banda, sino también las canciones generadas por las personalidades, signos astrológicos y otras características variadas de las personas en la audiencia. En la mente de Townsend sería posible recopilar datos sobre todos en la multitud e introducirlas en una computadora, generando una armonía que altere los sentidos, una única nota musical que culminaría en un nirvana masivo, que describió como una cacofonía celestial. Todo se basó en una combinación de ficción, un guión que escribí llamado The Lifehouse, que era la historia de una proyección dentro de esa ficción de una posible realidad, dijo Townsend, esta vez a Zig Zag en 1974. En otras palabras, era una ficción que era fantasía, parte de las cuales esperaba que se hicieran realidad, y la ficción era sobre un teatro y sobre un grupo, y sobre música, y sobre experimentos, y sobre conciertos, y sobre el día en que surge un concierto que es tan increíble que toda la audiencia desaparece. Comencé a escribir una serie de canciones sobre música, sobre el poder de la música y el misticismo de la música. Entonces, la idea continúa. En el ya mencionado ambiente hostil, un gurú muy viejo emerge y dice: yo recuerdo la música rock. Era absolutamente increíble. Realmente le hacía algo a la gente. Él habló de una clase de nirvana que la gente alcanzaba escuchando esta clase de música. El viejo decide que va a tratar de que el efecto pueda sentirse eternamente. Todo el mundo saldría de su ambiente programado a través de un desinterés, liberado, inducido por el rock. La Lifehouse era el lugar donde la música se tocaba y donde los jóvenes se reunirían para descubrir la música rock como un poderoso catalizador, una religión como era. Entonces Townsend pensó: ¿por qué solo simularlo? ¿Por qué no intentar y hacer que pase? La sinopsis más aceptada es la siguiente. Comienza cuando un hacker llamado Bobby se apodera de un teatro abandonado, al cual rebautiza como Lifehouse, y junta a unas 300 personas, de las cuales saca información astrológica y personal para hacer música con ellos. En el escenario de Lifehouse hay una banda, que hubiera sido The Who, que tocaba esta música basada en la data de las personas. Después de un tiempo, el concierto empieza a ser demasiado grande y el gobierno decide que debe detenerse. Entonces envía a sus militares a detener Lifehouse, pero un campo de fuerza evita que entren al teatro. Cuando la música de todos empieza a unificarse, es cuando las fuerzas del gobierno finalmente entran en Lifehouse. En ese momento, una nota perfecta, la nota única, suena y causa que todos los que la oyen desaparezcan, habiendo entrado en un nirvana musical eterno. Con el fin de llevar a cabo esta idea, The Who buscaron una permanencia en el Teatro John Vic de Londres, donde tenían la intención de establecer una especie de centro de operaciones que duraría meses, actuando y lentamente convirtiéndose en uno con la multitud, todo lo cual debía ser grabado y filmado. Tal como Townsend lo imaginó, la convergencia que imaginó para el acto final de Lifehouse se desarrollaría con el tiempo, orgánicamente y, en última instancia, con la mínima orientación de la banda. La idea era conseguir 2000 personas y mantenerlas durante 6 meses en un teatro con nosotros, explicó. El grupo tocaría y las personas surgirían de ellos. Eventualmente el grupo jugaría un papel muy menor. Quizás 500 de los 2000 originales se quedarían durante los 6 meses y habríamos filmado todo lo que sucedió. Desafortunadamente esa idea, como un espectáculo asociado con Lifehouse, se tornó casi en una utopía como la obra. Los shows de John Vic fueron infamemente pobres, con el público interrumpiendo el nuevo material y pidiendo repetidamente los éxitos clásicos de la banda. En lugar de la armonía que esperaba lograr, Townsend se enfrentó a una incapacidad creciente para hacer realidad su visión, y para empeorar las cosas, casi nadie en el círculo de The Who estaba entendiendo la idea que quería comunicar. Lo que se vino abajo con eso fue que realmente intenté hacer realidad esta ficción que había escrito, dijo Townsend a Trouser Press en 1978. Ahí fue donde me equivoqué, tratando de hacer un concepto perfecto. Los problemas de Townsend se vieron exacerbados por la ausencia del gerente Kit Lambert, quien había tenido una pelea con Townsend por el guión de la posible película de Tommy, y se mudó a Nueva York.
mientras Lifehouse estaba trabajando. Sin Lambert, que a menudo había sido una especie de intérprete de facto para él cuando no podía transmitir sus ideas a sus compañeros de banda y asociados, se encontró a sí mismo como un hombre en una isla y bajo una presión cada vez mayor para entregar un nuevo producto. No entendí una maldita palabra, admitió el publicista de The Who, Keith Altham. Fue muy difícil comprender el concepto. Por su parte, Townshend respondió: estaba en mi punto más brillante y más efectivo. Y cuando la gente dice no sabía qué demonios estaba hablando, lo que realmente están haciendo es revelar su propia idiotez, porque la idea era muy simple. Más cosas en contra. El Teatro Jan Vik tenía su propio calendario de obras de teatro y no estaba disponible en un horario regular nocturno que Townshend insistía era necesario para la banda para sostener un nivel eufórico durante el concierto. Townshend finalmente se encontró al borde de un colapso nervioso completo. Convencido de dividir a Lifehouse en partes, trajo una serie de canciones previamente asignadas para el disco, incluidos los clásicos de The Who, Bob O'Reilly, Getting in Tune y Won't Get Fooled Again, para las sesiones de 1971 que culminarían en el álbum Who's Next de la banda. Este fue un álbum simple, sin características conceptuales, pero igual fue un gran éxito mundial y es considerado como uno de los discos de estudio más consistentes, y por qué no el mejor de The Who, donde el uso de sintetizadores y sonidos creados por Townshend alcanza un punto álgido. Sin embargo, el líder de The Who no desanimó en su idea llamada Lifehouse e incluyó demos del disco en su lanzamiento en solitario Who Came First de 1972. Entre ellos destaca Pure and Easy, que iba a ser llamado The Note por la nota, la idea básica de Lifehouse. Entre 1971 y 1972, The Who lanzaron los sencillos Let's See Action, Join Together y Relay, que eran canciones que iban a ser parte de Lifehouse. En 1975 se incluyó la canción Sleep Kit, originalmente escrita para Lifehouse, en el álbum de The Who by Numbers. Y en 1978 The Who revisitaron el proyecto en su álbum de ese año, Who Are You. También se pueden apreciar retazos de esta idea en su álbum en solitario de 1993, Psychoderelicts. Estas son las canciones que hubiesen entrado al álbum según The Lifehouse Chronicles y que circula en varios lugares de entretenimiento. La música que se ha escrito para las diversas encarnaciones de ese proyecto, la mayoría de las cuales ha fallado, siempre ha sido de la más alta calidad, dijo Townshend en una entrevista con Ira Robbins en 1996. Insistió en que Lifehouse seguía siendo una empresa en marcha y agregó: creo que si pudiera reunir una historia que realmente funcionara, que no se sintiera anticuada debido a que la realidad virtual como un tema se ha vuelto bastante común, entonces creo que Lifehouse bastaría. A fines de los años 90, ya con la tecnología equiparando su idea, se creó un sitio web donde los visitantes podían ingresar información personal que usaría como la esencia de nuevas canciones inspiradas en sus vidas e intereses. Las posibilidades interactivas por fin permitieron a Townshend experimentar la energía de colaboración que esperaba aprovechar con Lifehouse a principios de los años 70. No he visto a nadie hacer algo así antes, dijo Townshend a The Guardian. ¿Alguna vez ha tenido a alguien que diga te he escrito una canción? Es un sentimiento extraordinario. Inmediatamente se vuelve significativo y poderoso. Alguien está respondiendo a tu esencia. Algunas personas pueden fingir que no les afecta, pero incluso la persona más endurecida, incluso si le dijeras a Hannibal Lecter, Hannibal, querido, te hemos traído tu canción, estaría interesada. Townshend probó esa teoría con The Lifehouse Chronicles, que solo se podía conseguir a través de su sitio web y que incluía todo tipo de material relacionado con Lifehouse, incluidos demos originales, grabaciones en solitario, una partitura clásica y una grabación del quizá uno de los mayores acercamientos en materializar el proyecto, una obra de radio inspirada en la historia, que incluyó canciones escritas para el frustrado proyecto. Este radioteatro, que duró menos de 2 horas, fue transmitido en la BBC Radio del 3 al 5 de diciembre de 1999.
Ese box set de 6 discos se lanzó en febrero del 2000 y en 2007 se lanzó el sitio web The Lifehouse Method, que supuestamente generó aproximadamente 10.000 piezas de música antes de cerrar. Es una idea de largo alcance, dijo Townsend a Mojo. Fue ambicioso y en algunos aspectos se adelantó a su tiempo, por lo que ha viajado con el tiempo. Lo he dejado ir varias veces, pero siempre ha regresado, y a veces el interés de otras personas lo ha devuelto. Pero generalmente es la música. Cada vez que escucho o toco una de esas canciones, Bob O'Reilly, Won't Get Fooled Again, Behind Blue Eyes, pienso, estas canciones son geniales, pero fuera de contexto. Toda una historia, ¿verdad? ¿Hubieses querido que saliera a la luz Lifehouse o te quedas con el Who's Next? Hazlo saber en la caja de comentarios. Dime también cuál es tu canción preferida de The Who de esos tiempos y deja tus sugerencias para nuevos vídeos. Te hago saber que si quieres saber más sobre este tema, vayas al podcast que te dejaré en la descripción, donde converso con otro aficionado ávido del rock sobre Lifehouse, donde encontrarás más datos sobre ello y lo que fue Who's Next. Dejaré el enlace a este nuevo proyecto, visítalo. Muchas gracias por tu atención y que tengas un rockero día.